Ok, bueno, antes que nada quiero describir como tal un pequeño concepto de lo que es la alostasis. Eh, Ante cualquier estímulo estresor o situación de exigencia en la que el cuerpo es sometido, la alostasis es dicho proceso en el que el cuerpo, mediante sistemas alostáticos, busca mantener un equilibrio estable, es decir, buscar nuevamente su homeostasis. Todo esto por medio de cambios de comportamiento, ya sea fisiológico o psicológico. Ahora, dicho esto, no podemos entender el estrés como un simple mecanismo de defensa del organismo frente a una agresión, ya que implica más que esto. Los sistemas alostáticos, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, el sistema cardiovascular, el metabolismo y el sistema inmune, nos van a permitir atacar como tal frente a un agente estresor, ya sea de tipo psíquico o físico, es decir, interno o externo. Y bueno, para una pequeña introducción, tenemos que en el año 1936 el húngaro Hans Selye describió el síndrome de adaptación general, también conocido como síndrome del estrés, el cual consistía en 3 etapas. La primera etapa era la señal de alarma, en la cual el cuerpo se prepara para la lucha o fuga o pelea, ¿no? La segunda etapa se denomina de resistencia. En esta hay reacciones adaptativas, obviamente con alto consumo de energía del cuerpo. Y finalmente, en dado caso de que el estrés se prolongue, el cuerpo entra en una tercera etapa, que es de agotamiento, debido a dicho deterioro del organismo por mantener esa resistencia. Y bueno, todo esto frente a agentes físicos primarios, es decir, el estrés agudo, el cual es una respuesta corta y limitada en el tiempo, que claro, permite la adaptación, pero sin embargo no se contaba como tal que de igual forma se debían de implicar estímulos medioambientales y claro, estímulos a los que el individuo o la persona se ha expuesto todos los días. Por lo tanto, en los años 90 fue que se dio como tal el término de la alostasis, el cual consistía en que era un nivel de actividad necesario del organismo para mantener la estabilidad en ambientes en constante cambio, la cual era indispensable para la supervivencia. Y aquí me faltó un arbolito de ambiental. Bueno, la respuesta alostática puede ser de dos tipos, ya sea psíquica o física, ¿no? Interna o externa, como mencioné. Y bueno, cada persona reacciona diferente ante un estímulo estresor, es decir, cada persona tiene una respuesta interindividual diferente. Todo esto condicionado por lo genético y claramente por sus experiencias. Cuando hay un estímulo estresor nuevo, hay una evaluación cognitiva para que se genere experiencia, pues claramente, y en el futuro se sepa cómo sobrellevar dicho agente estresor. Sin embargo, el que sea repetitivo y el no saber adaptarse a ello nos puede generar carga alostática, la cual ya hablaremos. Ante la respuesta fisiológica en la que se prepara el organismo para permitir la alostasis, hay mediadores biológicos en los que encontramos aminoácidos excitatorios, las citocinas, el GABA, catecolaminas como noradrenalina, adrenalina, entre otras. Y todas ellas, pues como ya mencioné, nos va a llevar a la alostasis, ¿no? A la adaptación frente a situaciones de estrés. Ahora, ¿qué pasaría en caso de que estas no estén funcionando de manera correcta, de manera óptima? Entonces, al haber una respuesta ineficaz o por otro lado un deterioro de sistemas alostáticos, pues nos va a llevar a lo que es la carga alostática. Y bueno, ¿qué es realmente la carga alostática? Es considerada como tal el inicio de la enfermedad, ya que cuando la alostasis es ineficaz o inadecuada o el agente estresor se prolonga en el tiempo, claramente no se alcanza la adaptación que se necesita y los sistemas alostáticos empiezan a tener un desgaste o agotamiento provocado por dicha hiperactividad crónica de los sistemas alostáticos y posiblemente causando la enfermedad. Ahora, ya sabemos que la carga alostática se produce
cuando no existe este periodo de recuperación, o cuando el funcionamiento es deficiente, o cuando el estímulo estresante no para. Por lo tanto, existen diferentes maneras por las cuales se puede incrementar la carga alostática. Aquí voy a hablar de 4. La primera es la respuesta prolongada, que es en personas que, tienen unas situaciones de estrés, sin embargo no alcanzan a recuperarse y sufren otra situación de estrés. La segunda son situaciones repetitivas. Yo asocio mucho esto con las fobias. Bueno, cuando un individuo no logra adaptarse a un estresor del mismo tipo que se repite en el tiempo. Entonces, por ejemplo, igual puede ser cuando una persona, a pesar de tanto tiempo, aún siente temor, ansiedad, miedo por pararse a hablar en público, por ejemplo. Entonces son situaciones repetitivas, prolongadas en el tiempo, que se van a repetir, que son del mismo tipo, sin embargo no hay adaptación. Tenemos la falta de adaptación, que es la tercera, que tras haber finalizado el estímulo estresor, la persona no logra adaptarse, no logra buscar el equilibrio. Y última, tenemos la respuesta inadecuada, que cuando el sistema no responde adecuadamente a un estímulo estresante, la actividad de otro sistema aumenta. Por ejemplo, aquí tenemos que, cuando hay estrés, obviamente aumenta la secreción de cortisol, y en caso de que no lo haga, aquí está inhibido, en caso de que haya una inhibición del aumento de cortisol por estrés, va a aumentar la secreción de citocinas inflamatorias, que están obviamente contrarreguladas por el cortisol. Igual algo muy importante que hay que saber es que la carga alostática puede ser incrementada por una dieta pobre o el consumo de alcohol y tabaco, y de igual forma puede ser inhibida o disminuida por la dieta y el ejercicio. Así que el estilo de vida es clave también. Ahora, brincando a cómo es un poco el mecanismo en el cual el cuerpo busca hasta dicha adaptación, por ejemplo, tenemos que la primera respuesta frente a un agente estresante, estrés agudo, es la activación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Obviamente con ello, con un aumento de cortisol, que a corto plazo da una respuesta metabólica, aumentando la gluconeogénesis, glucogenólisis, y asimismo preparando al sistema inmune para contrarrestar un posible agente patógeno. De igual forma, hay elevación de la presión arterial, y ya hablaremos un poquito más de esto más adelante. Asimismo, dicha activación del eje hipotalámico hipoficiario adrenal va a modular respuestas conductuales y de memoria mediante interacción con áreas del sistema nervioso, como puede ser la amígdala y el hipocampo, importante para la consolidación de la memoria. Claramente, cuando hay estrés, obviamente se va a priorizar los sistemas indispensables para la supervivencia, lo cual es posible que otros sistemas se inhiban, o ejes como por ejemplo el eje hipotalámico hipoficiario tiroideo, y de igual forma a nivel hipotalámico e hipoficiario se inhibe la liberación de gonadotropinas. En caso de la inhibición del eje hipotalámico tiroideo, al ser la tiroides una glándula importante para la regulación del metabolismo por medio de sus hormonas T3 y T4, una inhibición en la liberación de dichas hormonas puede causar efectos a largo plazo. Por ejemplo, yo consideraría que esta inhibición puede ser la responsable de por qué muchas personas se les complica bajar un poco de peso ante estímulos de estrés, o viceversa, porque a una persona le es muy sencillo subir de peso en situaciones de estrés. Cambiando un poquito de tema, sabemos que el sistema nervioso autónomo se divide en dos, en parasimpático y en simpático. El parasimpático relacionado con la calma, la tranquilidad, y el simpático relacionado con estrés y lucha. En caso de los hombres, el sistema nervioso parasimpático promueve la erección, y por otro lado el simpático promueve la eyaculación. Por lo tanto, al haber un estrés prolongado, obviamente el simpático está haciendo las suyas, y de igual forma, al haber una inhibición a nivel hipotalámico e hipoficiario de gonadotropinas, además de que por el simpático puede haber una eyaculación precoz, puede haber asimismo
disfunción eréctil. El sistema nervioso autónomo igual participa claramente, como ya mencioné, y bueno, este es representado por el locus ceruleus, un núcleo encargado de la liberación de neuronas noradrenérgicas que está situado aquí, entre la protuberancia y la médula. Y bueno, esto asimismo va a estimular a la médula suprarrenal para que segregue todavía más adrenalina. Entonces, mucha adrenalina va a causar efectos de alto riesgo en otros sistemas. Por ejemplo, una descarga de enérgica como sistema de alarma tiene efectos sobre el aparato cardiovascular y el metabolismo. Obviamente la adrenalina al activar rutas metabólicas va a promover el aumento de glucosa en sangre, ¿no? Aumentando la glucemia, y de igual forma hay alteración en la coagulación. Por lo tanto, hay riesgo de padecer síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular, pues respectivamente. Pasando al sistema inmune, claramente hay una relación de este con el estrés. Los glucocorticoides, como el cortisol por ejemplo, en respuesta al estrés agudo, van a favorecer la translocación de linfocitos, por ejemplo, monocitos y células natural killer, todos estos glóbulos blancos, para viajar a órganos específicos con el fin de contrarrestar una agresión. Y por otro lado, el estrés crónico genera una situación de inmunosupresión, o sea, vulnerabilidad del sistema inmune. Ya había mencionado que tenemos mediadores biológicos como citocinas y bueno, el sistema nervioso autónomo con catecolaminas. Ahora, hay un mecanismo en el cual, mediante la estimulación del sistema nervioso autónomo, este genera un aumento de un tipo de citocina, la cual es la interleucina 6. Esta favorece un patrón pues inflamatorio. Asimismo, esta citocina provoca que linfocitos Th1 se diferencien en linfocitos Th2, y estas son promotoras de la inmunidad humoral. Y bueno, tenemos inmunidad innata, que es primera línea de defensa, y la adaptativa, que consiste en inmunidad humoral por medio de anticuerpos y la inmunidad celular por medio de linfocitos T, como pueden ser las natural killer, entre otras. Y bueno, al favorecerse la inmunidad humoral, pues obviamente va a haber una secreción de anticuerpos, pero por otro lado se contrarresta la inmunidad celular, y al tener a las células natural killer, en la cual una de sus principales funciones es la destrucción de células infectadas y de células cancerosas, pues claramente puede haber un mayor desarrollo del cáncer. Y por último, el sueño. El sueño es muy importante siempre. La alteración en el sueño, es decir, el sueño insuficiente, puede llevar a situaciones de estrés crónico que van a alterar todavía más la inmunidad celular. Asimismo, el sueño insuficiente pues claramente altera el ritmo circadiano y favorece el agotamiento en los sistemas alostáticos. Y bueno, desviándome un poquito en cuanto a lo que son los ciclos circadianos, yo lo consideraría como un reloj biológico. Entonces, en cuanto al sueño, no es lo mismo dormir de 12 a.m. a 8 a.m. porque son 8 horas y ya. No. Los ciclos circadianos nos preparan para que, por ejemplo, en caso del sueño, nuevamente, cuando el cuerpo alcanza la máxima oscuridad, es cuando se da la máxima secreción de melatonina, la hormona del sueño. Asimismo, su liberación es máxima entre las 9 p.m. y las 10 p.m. para conciliar el sueño. Por lo tanto, el sueño no se maneja por horas, sino por horarios. Dicho esto, la alteración en el sueño puede afectar o interferir el ritmo circadiano normal del hipotálamo. Esto estimulando la actividad de neuronas orexígenas, es decir, neuronas encargadas de la vigilia, el cual es el estado del que se está despierto. Y se cree que esta alteración en las neuronas orexígenas puede afectar a su vez a la producción de leptina, de grelina y otras hormonas encargadas de controlar el apetito. Por lo tanto, al incluso haber un desequilibrio en el sueño, puede favorecer a la ganancia de peso.